Y ya estamos al aire en Facebook. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Estamos aquí con el pastor Gastón Saavedra de la Iglesia Comunidad Cristiana Cochabamba, un pastor muy reconocido, muy respetado, no solo a nivel local en Cochabamba, sino a nivel nacional, más de 30 años en el pastorado, una persona de un gran testimonio de vida y de un gran testimonio de la pastoral, y es un honor y un privilegio contar con tu participación esta noche. También está presente mi papá, el pastor Raúl Asbun, de la Iglesia Muro de Salvación y Alabanza, también un pastor muy reconocido a nivel local. Antes de ser pastores, ambos de ellos han sido además empresarios, así que tienen un contexto similar, muy bonito, entre la pastoral y lo que ha sido la vida de la empresa antes y el cambio de vida que Dios trae y cómo Dios los llama a servirle en diferentes momentos de la vida, pero sirviéndole con mucho amor, con mucha pasión, y ambos plantadores de iglesias. Cada uno de ellos ha sido parte instrumental en plantar la iglesia a la que hoy, hasta hoy pastorean. Y ya se nos unió también el pastor José Luis Rivera, actual presidente de Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba y pastor de la iglesia UCE Mayorazgo, una iglesia con muchísimos años de historia y tradición, cuando se la encomendaron a un joven pastor, pero la sacó adelante. Además, representante de OANSA aquí en Cochabamba, obrero aprobado, no se avergüenza, un club de niños muy, muy bonito. Cuando acabe la cuarentena, pueden contactarse con José Luis para que les comente más sobre este hermoso club. Así que realmente es un honor y una bendición contar con este hermoso panel esta noche para poder conversar sobre el tema del funcionamiento de la iglesia en la cuarentena, específicamente en el contexto boliviano. Y bueno, les cedo la palabra, lo haremos por orden de seniority, dicen en inglés, no sé cómo se dirá en español, no quiero decir antigüedad, pero entonces le cedemos. Pastor Gastón, por favor, si quieres saludar esta noche y comentarnos un poquito más acerca de la comunidad cristiana Cochabamba, la CCC, y del ministerio que ustedes desarrollan en general. Gracias, Jonathan. Bueno, realmente es un privilegio para mi persona y estoy seguro que para mis dos hermanos pastores también, el estar en este programa y poder conversar, poder comentar un poco lo que significa la iglesia en este tiempo de eh, cuarentena. Solamente para poder ampliar un poquito más la presentación mía, Jonathan, quiero contarles que bueno, yo tengo varios años, no solamente de edad, sino también de matrimonio, ya que ya casi estamos en los 47, 48 años de matrimonio, con tres hijos, los tres casados, gracias a Dios, con dos nietas y tres cuartos, porque mi hijo menor, Juan Pablo, ya va a recibir a su primera hijita el próximo mes de julio, Dios mediante. Eh, Realmente, mirando hacia atrás, Jonathan, yo no puedo otra cosa que sorprenderme de la fidelidad, del amor de nuestro Señor, ¿no? Tú me conoces y alguna vez hemos compartido esto cuando hace ya 35 años, desde el 85, ¿sí? Que la comunidad cristiana de Cochabamba comenzó como un grupo de estudio, pues Dios ha sido fiel y estamos ahorita sirviéndolo con un cuerpo de hermanos, de pastores, de líderes, que realmente yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. ¿Qué te puedo decir, hermano? O sea, realmente esta cuarentena, esta pandemia que estamos viviendo, ha cambiado nuestra vida, definitivamente. Y por supuesto que ha cambiado la forma de hacer ministerio, ¿no? Al principio, te soy honesto, nosotros estamos con la infraestructura cerrada desde el 15 de marzo, ¿no? El 22 creo que empezó la cuarentena, pero a partir del 15, un domingo antes, me acuerdo, teníamos que hacer una asamblea de la iglesia
ya no nos sentimos realmente muy seguros. Ujú. Y por responsabilidad decidimos suspenderla y ya a partir del otro domingo ya no podíamos legalmente reunirnos. Entonces, ha cambiado mucho. Al principio, te soy honesto, como que no sabíamos qué hacer, ¿no? Era algo absolutamente, es algo absolutamente nuevo en cuanto a las formas, pero poco a poco hemos ido viendo, tomando ejemplos de otros lugares y hemos empezado realmente, no me acuerdo la fecha, pero casi muy pronto de que empezó la pandemia, a realizar los cultos dominicales a través de Zoom, como lo hacíamos siempre los domingos en la mañana, ¿no? Y al principio fue un desafío, pero poco a poco hemos ido viendo realmente cómo esto funciona y hemos visto que hay también ventajas, ¿no? Una de las ventajas que lamentablemente me da hasta vergüenza decir, pero nuestra idiosincrasia un poquito es esa, la puntualidad es maravillosa, viejo. Porque nos reunimos a las 11, entre 11, 11 y 10 están todos, casi, ¿no? Sí, correcto. Lo que físicamente era muy difícil lograrlo, por lo menos en la iglesia, ¿no? Entonces, son esos aspectos, digamos, para otro gran desafío que hemos tenido y lo fuimos implementando un poquito después, fue la escuela dominical virtual. Ujú. Yo honestamente no salir, ¿no? Los chicos ahí en las pantallitas en sus casas, pero realmente, gracias a Dios, tú lo conoces a José Luis Lizarazo, es muy creativo y él empezó con esto desde su jardín, en su casa, a los maestros. Entonces, pues la iglesia no ha parado, Jonah. Ujú. Yo Así es. diría al contrario, eso que nos hemos dado formas de llevar adelante de tan diversas y tan sorprendentes que yo doy gracias a Dios porque para nosotros, que somos los mayores, más tradicionales, etcétera, nos damos cuenta que pues la iglesia no es la infraestructura, ¿no? La iglesia somos nosotros, pero en términos reales, ¿no? Una cosa es saber, una cosa es decir, pero aquí lo estamos comprobando y realmente, seguramente vamos a ir charlando después, pero quisiera comenzar con esto para poder, no sé cuál ha sido la experiencia de mis hermanos en cuanto a este tiempo. Así es. Muchas gracias, Pastor Gastón. Bueno, tenemos bastante familiaridad, aunque en Facebook tenemos que ser bien protocolares, ¿verdad? Pero nosotros, por años de vida y de cariño, siempre le hemos dicho Gasti, con mucho respeto, pero realmente es por la familiaridad y el cariño de Eh, muchos años de caminar juntos y de haber estado juntos. El Pastor Gastón ha sido también un mentor muy cercano mío durante muchos años. Y algo que yo siempre he respetado y siempre lo digo en cada ocasión que tengo la oportunidad, la palabra de Dios habla un requisito muy importante del líder, del ministro, del obispo, en términos bíblicos, en primera de Timoteo, tanto como en Tito, es que su hogar debe ser de buen testimonio. Y algo hermoso que podemos decir de, bueno, todos los que están aquí conectados esta noche, sobre todo los que ya tienen hijos grandes, es que se ve ese testimonio de vida. Eh, todos los hijos caminando con el Señor, todos los hijos con hogares establecidos, todos los hijos por el buen camino, irreprochables, y eso habla mucho de cómo se vive en casa, ¿no? No hay hogar perfecto, no hay vida perfecta, seguramente el que escarba va a encontrar algo, pero el testimonio de vida es un testimonio coherente con lo que se hable con la palabra de Dios, y eso habla mucho más allá que cualquier otro discurso, lo que sea, así que todo es algo muy lindo y con eso también le paso la palabra al pastor Raúl Asbun de la Iglesia Muro de Salvación. Y la misma pregunta, un poco, si nos puedes contar un poquito acerca del llamado al ministerio, de cómo se establece la iglesia
y un poco acerca de la experiencia hasta este momento. Gracias, Jonathan. Bueno, buenas noches. José Luis, qué lindo verte también. Gastón, pues una bendición estar juntos. Qué linda iniciativa. Y bueno, si me permiten decir, Gastón, es que nosotros somos de la generación que nos hemos criado así, ¿no? Con esa relación de amistad y obviamente la iglesia se fue estructurando y bueno, hoy en día el saludo es pastor, ¿cómo está? Pero nosotros cuando éramos jóvenes éramos amigos y la iglesia fue creciendo así. Casi no decíamos pastor a nadie, aunque reconocíamos el pastorado de los que fueron nuestros pastores, por supuesto. Pero esa fue la manera en que fuimos creciendo con una iglesia de amigos, ¿no? De hermanos, pero una relación de amistad. Entonces, también quiero aprovechar para felicitar al pastor Gastón por la nietita que viene en camino. Como él nos contaba, mil felicidades, con mucha bendición. Gracias. Y bueno, nosotros con el muro, qué linda similitud con la Comu que le decimos de cariño, ¿no? La Comu es conocida en toda Cochabamba por ese nombre. Teníamos un grupo también de estudio bíblico que nos reuníamos una vez por semana. Éramos unas 8 personas. Y un día uno de los hermanos dice, ¿por qué no empezamos cultos los domingos? Si se podría hacer en una casa. Y bueno, empezamos los 8 a hacer cultos los domingos. Y así fue creciendo la iglesia hasta que se formó el Muro de Salvación. Y en septiembre ya vamos a cumplir 11 años. Son 11 años de la iglesia. El Señor nos acompañó, el Señor nos guió y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y estoy muy de acuerdo con Gastón que no es el local la iglesia, es verdad. Sin embargo, nos reunimos en un local porque eso da cierta identidad, ¿no? Cierta identidad a la iglesia. Y hemos tenido que echar mano a la tecnología. Nos ha sorprendido. Yo estaba pensando esta tarde y todos estos días, ¿no? En ninguna universidad, en ningún taller, en ningún seminario se podía haber dado una clase sobre una pandemia que cierra las iglesias en el mundo entero. Nos sorprendió a todos, a todos, a grandes, a chicos, a hermanos antiguos, a pastores jóvenes. Ninguno tenía una respuesta inmediata. Entonces lo que tuvimos que hacer es, como decía Gastón, buscar alternativas. Hemos tenido que orar, ver qué estaban haciendo en otras partes donde ya antes habían entrado en cuarentena, pedir algunos consejos. Y obviamente la solución es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Las reuniones virtuales, las reuniones en Zoom. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer una primera reunión en vivo. Apenas, hemos cerrado la iglesia a la misma fecha que la Como. Yo creo que casi todas las iglesias suspendimos las reuniones, ¿no? En la misma fecha, el 20 y tantos de mayo, justo despuesito del Día del Padre. Y la primera reunión la hicimos en vivo, pero no resultó bien porque todos los que entraban hablaban, charlaban entre ellos, fue un caos. Así que tuvimos que echar mano a Zoom, donde no se escucha lo que otros hablan, ¿no? Y yo también observé lo mismo, la puntualidad. Anunciamos nosotros a las 10:30 y a las 10:30 en punto ya están todos conectados. Algunos 10:20 ya están diciendo, ya estoy conectado, estoy esperando. Claro, yo les hice una broma a los hermanos de la iglesia, les dije, claro, ahora son puntuales porque seguro en pijamas están en el culto. No tienen que alistarse para ir a la iglesia. Y me ponían deditos así. Pero bueno, hay la puntualidad. Entonces estamos con esa experiencia también igual, y esperando en el Señor a ver qué dice. Justamente con ese principio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo hemos dicho varios domingos, Cristo es la cabeza y estamos unidos a Cristo. Y estamos
echando mano a todo lo que es la tecnología, llevando adelante la iglesia. Y hay algo muy interesante también, que esto ha servido para que se extrañen los cultos que teníamos, porque nosotros muchas veces hay hermanos que no asisten, o familias que no asisten un domingo o 2 domingos, porque hicieron una cosa, otra cosa, estaban cansados, que las tareas de los chicos, en fin, tantas cosas. Y cuando de repente se cierran las iglesias, yo creo que hubo una sed de los hijos de Dios de poder congregarse, de extrañar la iglesia. Entonces ahora, bueno, estamos unidos espiritualmente, nos reunimos en los cultos virtuales, pero con la ilusión, con la esperanza, con la fe de que el Señor ponga un alto a esta pandemia y podamos volver a los cultos presenciales, porque necesitamos hablarnos, vernos, alentarnos. El pastor Jonathan tiene una reflexión en YouTube que me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, él hablaba de la Santa Cena, de la homilía, y todas esas cosas son hermosas cuando estamos en el culto en vivo, que las necesitamos. Pero mientras el Señor no permita que nos reunamos otra vez, bueno, estamos con las actividades virtuales. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa con el permiso del presidente de Iglesias Evangélicas y el paz presidente de Iglesias Evangélicas. Gastón, ¿paz presidente o paz vicepresidente? Paz presidente, ¿verdad? De No, Iglesia. yo paz vicepresidente. Paz vicepresidente y el actual presidente. En Génesis tenemos la característica de ser bastante formales en nuestros programas, pero informales en nuestras relaciones. Así que por esta noche vamos a hablarnos como familia y amigos. Vamos a tratar de hacer el protocolo a un lado, porque además quienes nos están viendo en las redes se van a marear con tanto protocolo, ¿verdad? Entonces, pero... Sí, cosas hermosas. Me hace recuerdo a cuando el apóstol Pablo estaba preso, ¿verdad? Y él escribe y dice, yo estoy en cadenas, pero la palabra de Dios no está en cadenas, la palabra de Dios no está presa. Y de cierta manera es verdad que ahora todos estamos en un encierro, en una especie de claustro, cuarentena, pero la palabra de Dios sigue fluyendo a través de toda la tecnología que Dios también ha permitido que esté disponible y que esté a la mano. Y algo que me ponía a pensar es que esto también va a quedar en el registro como un testamento para la historia. Eh, Cuando leemos la historia antigua nos llega uno que otro rollo, una que otra carta que ha sobrevivido al tiempo, pero lo que está en las redes está en las redes para siempre. Así que se imaginan de aquí a 100 años, si Cristo no vuelve antes, de aquí a 200 años, cuando alguien se pregunte, ¿y cómo era la iglesia a principios del siglo XXI? Y van a ver millones de videos de pastores de todo el mundo, de iglesias de todo el mundo reuniéndose, viviendo la fe, y va a ser un testimonio registrado de qué tan viva, qué tan real, qué tan activa era la iglesia en esta época y qué tan presente estaba Dios en medio nuestro. Es una oportunidad única de dejar un registro visible, masivo para la historia. Pero antes de continuar, Pastor José Luis, querido José Luis, igual la misma pregunta, hermano, un poco acerca de la iglesia UCE Mayorazgo, del llamado de José Luis y cómo se ha estado viviendo este tiempo. Bueno, primeramente agradecerte, mi querido Pastor Jonathan, por la invitación, a todos los hermanos de Génesis y a todos los que están conectados en esta oportunidad. Gracias por darnos la oportunidad a los pastores de poder expresar lo que estamos viviendo en este tiempo y viendo la iglesia desde otra perspectiva. Creo que los pastores que me han antecedido, que los honro, los amo en el Señor, también son pastores que aprecio mucho, Pastor Gastón, Pastor Raúl también, realmente mi admiración, honra a quien merece honra, los quiero mucho, aprendo también mucho de ellos. Yo no sé si soy el pastor presidente más joven, Pastor Gastón, de Iglesias Unidas. Creo que soy el pastor más joven de toda la historia de Iglesias Unidas. Creo que sí. ¿No? Creo que sí. Y a mí también me ha tocado liderar en un tiempo muy difícil, ¿no? Estamos ahora viviendo la realidad de una iglesia distinta. Como pastor de una iglesia que tiene alrededor de casi 190, 200 miembros,
Primero que coincido plenamente con mis pastores que me han antecedido. La iglesia somos nosotros, es la iglesia que Cristo ha edificado en los corazones. Estamos convencidos de que la iglesia no ha dejado de ser, pero también hago la misma reflexión que el pastor Asbun cuando él dice justamente que no debemos olvidar también que Dios en su corazón también ha establecido el templo físico como la adoración exclusiva de su nombre, ¿no es cierto? Justo hoy estaba predicando el Salmo 84, donde hace mención el deseo de David o del salmista que escribe esto, de buscar los atrios de Jehová, de buscar la casa de Dios, ¿no? El deseo anhelante de buscar la casa de Dios. Y hoy, lamentablemente, yo digo esto, muchos hemos perdido ese privilegio de estar en la presencia, en la casa de Dios, en ese lugar donde le hemos hecho una habitación a Dios, ¿no? Y estoy convencido que si, como tú dices, Jonah, va a llegar el momento en que esto va a repercutir en el diálogo a futuro de cómo hemos hecho iglesia en este tiempo, ¿no? Como iglesia seguimos nosotros también activos, nuestra página de Facebook, que creo que antes llegábamos a 34 personas que nos seguían, ahora hemos llegado a 18,000 y algo de personas que miran la página. Entonces, hemos crecido en cierta forma. Ahora, en vez de tener 100 personas, tenemos más de 1,000 personas mirando o reviendo la transmisión, mirando más de 200 personas la transmisión. O sea, creemos que hay cosas que después vamos a hablar seguro que son ventajosas, pero como mayorazgo hemos seguido haciendo cultos online, las prédicas, las cenas del Señor, y como presidente de Iglesias Unidas me ha tocado estar en varios aniversarios online, así que seguimos haciendo iglesia, querido Jonah. Como persona, también sigo cuidando a mi familia. Tengo 2 hijos, estoy felizmente casado ya casi más de 15 años. Pastor Gastón me ha conocido cuando mi pequeña hija apenas tenía 1 año. Ella ya es una jovencita que pronto va a cumplir 15 años. Y estoy viviendo una realidad un tanto distinta con una hija adolescente de 14 y un bebé de 1 año y 3 meses. Así que está siendo una experiencia. O 2 experiencias en realidad. Adolescente y bebé al mismo tiempo. Ajá. Así es, mi querido pastor. Sí, así es. Antes de continuar con la misma charla, comentarles también, como siempre, agradecemos en nuestras transmisiones en vivo a mi querido Daniel García. Daniel García es parte de nuestro equipo de multimedia de la iglesia y él está monitoreando en este momento el tema de comentarios. Si es que hubiera alguna pregunta muy particular, él nos las va a hacer llegar en las redes sociales. Y él también va a poner en los comentarios de esta misma transmisión las diferentes páginas de Facebook de cada una de sus iglesias. Ya tenemos los links a la mano, tanto del Muro de Salvación como de la Comunidad Cristiana y de la Iglesia de Mayorazgo de UCE. Entonces, para aquellos que quieran ver un poquito más acerca de estas iglesias, pues están ahí disponibles en los comentarios los links para cada una de estas iglesias, que yo también estoy viendo 50 aniversario de UCE Mayorazgo. Quería comentarles... veo a este lado en algunos momentos, no es porque no les estoy prestando atención, es porque tengo un monitor aquí que me permite ver que la transmisión Tranquilo, esté bien. te entendemos. Así que no es que, para que no esté diciendo, ¿qué está viendo a su lado? Está viendo una película mientras charla con nosotros. Estoy viendo la transmisión. Sí, bueno, en mi caso, la Iglesia Génesis, este año cumplimos 5 años. Como familia, con mi esposa, estamos 13 años ya en el ministerio de tiempo completo. Empezamos la iglesia hace 5 años con más o menos igual unos 30 adultos. Hoy en día los domingos la iglesia tiene más o menos 200 adultos que nos reunimos. Realmente ha sido una cosa hermosa. Tenemos mucha relación, mucha afinidad, tanto con el Muro de Salvación como con la Comunidad Cristiana Cochabamba, que fue una iglesia de la cual nació Génesis en realidad. El grupo medular, el grupo original de Génesis, fue por gracia de la Comunidad Cristiana Cochabamba, gracia de los pastores de la CCC,
que le decimos de cariño, quienes entendieron y nos apoyaron en la visión de plantar una iglesia con un enfoque juvenil, un enfoque contemporáneo, un enfoque poco diferente, el mismo evangelio que ninguno de nosotros jamás va a negociar ni va a transformar, la verdad eterna, inamovible de Dios, pero transmitida en un mensaje mucho más dedicado a una demografía más joven, a familias con bebés, a un grupo de jóvenes universitarios. Así que siempre nuestra herencia y nuestra gran gratitud va a ser a la CCC, y también de alguna manera Génesis es corona de la CCC en el reino de los cielos. Y también hay mucha afinidad y mucho cariño y mucho caminar juntos con el Muro de Salvación y Alabanza. Y con José Luis personalmente, si bien no hemos hecho actividades conjuntas como iglesias, con José Luis hemos subido, ido y venido en una época anterior, trabajando en pos de la familia, en actividades familiares, en muchas otras cosas que después ya la vida, el pastorado y la misión no nos permiten a veces por el tiempo seguir correteando en estas cosas, pero hay un cariño y una afinidad muy cercana. Y sí, efectivamente, este ha sido un tiempo de adecuarse, ha sido un tiempo de probar nuevas cosas, reinventar otras, pero como decimos, el Evangelio es eterno y en cualquier contexto es el mismo Evangelio, es el mismo Dios vivo, es el mismo Dios presente. Amén. Y tenemos que tomar en cuenta que esto es temporal. La tecnología no reemplaza, estoy de acuerdo con lo que decían, la tecnología no reemplaza la comunión personal, no reemplaza el abrazo, no reemplaza el tiempo de adoración conjunta en familia, no reemplaza la reunión de la iglesia, la asamblea, la eclesía, ¿verdad? Que es la iglesia, la asamblea de aquellos reunidos en el nombre de Cristo. Pero al mismo tiempo la distancia no anula la fe, sino que la distancia nos permite seguir creciendo, edificándonos. Y este es un tiempo de evangelismo en muchos sentidos, ¿verdad? Es un tiempo de dejar y hacer pertinente y hacer accesible a la palabra de Dios para muchos, por muchos medios, que tal vez nunca lo hubiéramos pensado si no se daba esta situación. Creo que algo que todos algo en lo que todos convergemos y coincidimos es el tema de que se están haciendo reuniones virtuales por Zoom, gracias a Dios por estas plataformas, y que la Santa Cena, una parte central de la herencia de la fe, la seguimos celebrando. Qué cosa más linda, ¿no? Creo que cada iglesia sigue teniendo reuniones para celebrar este hecho que Jesús nos encomendó, que es recordar su sacrificio y el nuevo pacto en él. Así que qué lindo es ver cómo Dios nos da herramientas y Jesucristo, la palabra de Jesucristo sigue fluyendo y el Espíritu Santo sigue gobernando. Bueno, ¿qué les parece si concretamos algunas experiencias y hablamos un poco de aspectos positivos y desafíos? No lo llamaremos necesariamente aspectos negativos, pero desafíos o cuestionamientos a los que nos ha llevado esta cuarentena como pastores, tanto como iglesias. ¿Qué les parece si ahora mezclamos un poquito las cosas y empezamos con el pastor Raúl? Si nos puedes comentar un poco sobre aspectos positivos y desafíos o cuestionamientos que ha dejado este tiempo de cuarentena para la iglesia. Bueno, yo creo que este tiempo ha lanzado muchos desafíos, ¿no? Porque primeramente, lo negativo, yo estaba pensando en que lo negativo ha sido que nos ha limitado en cuanto a servicios que presta la iglesia, en cuanto a actividades. Obviamente, como tú decías, Jonathan, estamos haciendo las reuniones virtuales, todo, pero hay muchas actividades que no se pueden hacer. Por ejemplo, yo pensaba, justo hoy es cumpleaños de Sergio, que es mi yerno, y él es el pastor también que está trabajando con nosotros en la iglesia. Y nos ha tocado un mes un poco diferente porque también era cumpleaños de Jonathan, de su esposa Keva en este mes. Nosotros hemos cumplido 40 años de matrimonio con mi esposa. O sea que un mes muy lindo, que cada año lo hemos celebrado y ahora no, cada uno tiene que estar en sus casas. Pero por otro lado, estamos con esta reunión.
Entonces, hay una gran bendición. Han habido los factores negativos, justamente son esos, ¿no? De que nosotros tenemos la costumbre de una vez al mes festejar a los cumpleañeros en la iglesia, hacer alguito, y bueno, desde marzo que no, eso no se hace. O también la palabra dice, ¿no? Que debemos cuidar de los enfermos, de los necesitados, los ancianos, y es muy difícil poder ir a visitar, poder hacer esas cosas, poder ir a los hogares, ayudar. Entonces, ese es el aspecto negativo que yo veo, el estar un poco limitados en cuanto a movilidad y en cuanto a tiempo. No podemos alcanzar. Ha habido una cierta flexibilización que nos permite un poco, pero igual, mucha gente trabaja y ¿en qué momentos eran las reuniones o las visitas? En las noches. Entonces ahora no se puede. Yo veo eso como negativo, pero como decía al principio, lo positivo es de que ha despertado en la iglesia algo muy importante. El valorar lo que es la iglesia, el valorar la libertad que teníamos. Y si bien no es una persecución a la iglesia, y muchas veces hemos compartido sobre misiones, hemos compartido cómo en otros países lejanos, en el Asia, en África, está prohibido el evangelio, pero las iglesias se reúnen. Pero nunca hemos vivido que en todo el mundo las iglesias estén cerradas. Entonces, esto ha hecho que haya un despertar, una sed nueva en cuanto a los hermanos de congregarnos, de estar unidos, de buscar más de Dios y también clamar a Dios por su favor, ¿no? Con esta pandemia. Pedir protección en los hogares, porque hay temor, hay mucho temor. Y si bien el evangelio que predicamos es el amor, el de salvación, pero esto ha hecho que podamos entrar por estos medios a las familias. Muchas veces cuando viene alguien a la iglesia y su familia no es convertida, se le invita a la iglesia a la familia, pero bueno, son un poco reacios. Ahora, al tener estas reuniones virtuales con algunas familias o con algunos grupos de estudio, los papás, los hermanos están curioseando a ver de qué hablamos, de qué dicen, como están en casa, escuchan. Y tenemos la gran bendición de que estamos entrando en las casas por este medio. Estamos ganando vidas en familias, ¿no? Y eso es algo lindo, eso es algo lindo. Entonces, podemos decir que con Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay que echar mano a todo esto que el Señor nos está permitiendo. Y bien decía Jonathan, ¿no? La palabra no está encadenada, la palabra no está presa y está entrando en las casas. No sé cómo serán las experiencias que con ustedes, pastores queridos, pero eso es lo que estamos viviendo nosotros. Estamos muy contentos, ganando vidas. Gente que se ha convertido, que ha recibido al Señor Jesús por este medio. Hermoso, hermoso. Así es. Pastor, es el que quiera añadir sobre este tema. Estamos hablando de aspectos positivos como aspectos desafiantes de este tiempo, de esta cuarentena. Le cedo la palabra. ¿Alguna otra experiencia? Sí, Adelante, por favor. yo pienso que lo que dice Raulito es absolutamente real y cierto. Lo que extrañamos es esa coinonía, ¿no? Y hacer sonar las espaldas con el abrazo. Y realmente eso es algo que extrañamos, ¿no? Y uno, pero al mismo tiempo se va acostumbrando tanto. Nosotros tenemos una reunión, un grupo de edificación, un grupo pequeño, y que nos vemos todas las semanas por Zoom. El otro día vino a mi casa uno de ellos para recoger algo extrañado, o sea, como si lo viera todas las semanas realmente, ¿no? Uno se va acostumbrado a estar compartiendo. Con José Luis, por ejemplo, nos vemos poco.
lo conozco desde hace años, incluso ha estado trabajando como profesor, alguna cosa de esas en ¿verdad? Ahí en el colegio que tenemos ahí en Villa Clara, como director. ¿Viste, José Luis? No me Sí, escucha. sí, pastor. ¿Me escuchan? No. Jonathan, ¿se me Entrecortado. Sí, escucha? sí, se está cortando un poquito, pero te escuchamos. Sí. Y José Luis estaba Ah, ya, diciendo, bueno, sí, no, yo no lo escuchaba por eso. Eso que, ¿cómo es el ser humano? El ser humano nos vamos acostumbrando a todo, pero hay ciertas cosas que no pueden ser reemplazadas. Que para mí, que en forma positiva, por ejemplo, lo veo, es como la familia se ha tenido que integrar, ¿no? De estar juntos, sino porque eh, el, el, la persona, la familia, la cabeza, tiene que estar presente en los cultos. Nosotros a través de la escuela dominical pedimos que los papás participen con sus pequeños hijos en lo que es la escuela dominical, lo cual es un triunfo tremendo, ¿no? Que los papás puedan participar con los chicos y a lo largo de la semana se les da retos que también ellos tienen que hacer. O sea, realmente hay una integración familiar. La cena del Señor que ustedes mencionan, para mí es algo maravilloso ver que se haga en familia, ¿no? En familia están compartiendo la cena del Señor con la guía del pastor que está a través del Zoom, pero la iglesia se está integrando. Tienen que realmente salir de esto más enraizados, con una unidad, con un acercamiento. Seguramente han habido al principio discusiones, peleas, situaciones difíciles porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo. Pero realmente veo que en ese sentido, por ejemplo, es algo absolutamente positivo. Y otro que voy a mencionar son los trabajos en grupos pequeños. Eh, no sé si ustedes han estado con eh, Daniel Confield o David Confield, ¿no? Con estos asuntos de los pastoreos de pastores, pero es algo que él impulsa mucho el trabajo en grupos pequeños. Nosotros hemos estado trabajando con grupos pequeños y vamos a comenzar, por la experiencia que hemos tenido, el discipulado en grupos pequeños y por Zoom. A mí me parece realmente extraordinario porque se puede tener el tiempo mucho más rápido, no tienes que desplazarte para ir o venir, estás ahí mismo cuando estás entrando o saliendo de una reunión. O sea, hay muchas ventajas que le podemos sacar a todo esto, ¿no? Para poder ir haciendo la obra de Dios y creciendo, ¿no? Esos son dos aspectos que yo quería mencionar en forma de lo que es positivo, ¿no? La unidad familiar que está generando o se debe generar y los trabajos en grupos pequeños, ¿no? Que realmente me parece muy, muy bueno, una linda oportunidad para poder hacerlo. así es. José Luis, Bueno, a ver, complementando un poco a todo lo que ya se ha dicho, creo que todos los aspectos positivos son muy buenos, loables. Muchos pastores hemos tenido que reinventarnos, nuevamente amistarnos con la tecnología, aunque yo, Pastor Gastón me ha conocido y mi primer trabajo ha sido informática, pero yo estoy hablando pues de una XP, de un Pentium 1, que después yo lo he dejado, yo ya no me he sumergido más fuera de eso y me he dedicado más al tema de la teología y estudiar y todo lo demás y la carrera a la que he estudiado en la universidad. Pero mira, esto también para mí ha sido un redescubrir, a pesar de que parece que es fácil, no lo es. O sea, querer hacer las cosas para Dios, yo siempre digo, hay que hacerlas buenas y de calidad.
No por el hecho ahora de que no estamos en el culto físico, vamos a dejar de ser las enseñanzas de calidad y preparar todo lo que engloba hacer un culto, un servicio a Dios de calidad. Entonces, creo que ese ha sido un desafío grande para todos los pastores. Voy a generalizar esto. Para todos los pastores ha sido un desafío. Y también hay todas esas grandes y lindas ventajas que se han mencionado. Hoy podemos ver gente que ni es creyente, pero entra a las transmisiones, escucha la palabra de Dios, reflexiona sobre ella, te escribe después y te dice, mira, me gustaría conocer tu iglesia después de que pase todo esto. Si se abre nuevamente, danos la dirección. O sea, hay comentarios como estos que yo seguramente, Pastor Asbun y Pastor también Saavedra, están recibiendo mensajes como estos en sus plataformas, tú también, Pastor Jonah, porque hay gente que está buscando a Dios en medio de todo esto, y eso es lo positivo, que Dios ha despertado el hambre de la gente de buscar su presencia, y como iglesia hemos tenido que adecuarnos a este estilo de hacer culto, iglesia. Ahora, en el aspecto tal vez no mencionando pues, negativo, sino tal vez la dificultad que hemos sentido en este tiempo, y hablo ahora como presidente de Iglesias Unidas. Tal vez las iglesias de Cochabamba, las iglesias de la ciudad, tenemos cierta ventaja, por así decirlo, en poder usar medios, poder usar una cámara, poder usar un internet, poder usar muchas otras cosas que nos pueden ayudar a no desconectarnos de la gente, a no desconectar la fe que tú mencionaste hace rato. Pero yo me pregunto, ¿qué hay de aquellos pastores que no tienen estos recursos para hacer, que tal vez no tienen la capacidad o no tienen a esa persona? A mí también hay un muchacho que en mi iglesia me ayuda porque no sé todo manejar, he tenido que aprender algunas cosas, y cuando él se me enferma o él está mal o no me puede ayudar o se le baja la internet, ay, maminga, como dicen los hermanos del Oriente. Qué difícil es hacer cuando no hay alguien apoyándote en esto, ¿no? Entonces, predicar, leer, que esté saliendo el monitor, o sea, qué lindo es depender y tener estas cosas, pero ¿qué de aquellos pastores que no pueden tener a esta persona, no pueden tener esta camarita, no pueden tener este internet? Me imagino tal vez el corazón pastoral en el deseo de llegar a sus feligreses, de llegar a la gente que no puede y muchas veces no tiene estos recursos, no tiene para llamarlos al celular todo el tiempo. O sea, pienso que como el sistema educativo, que ahora está en debate también el tema educacional, algunos tenemos el privilegio de que nuestros hijos pasen las clases virtuales, pero otros en lugares rurales donde no pueden pasar clases. No es porque no quieran, es porque no tienen los medios. Entonces, esa es mi reflexión. Pienso que no todos estamos en la misma balanza como iglesia, y hay muchos pastores que están sufriendo por esto también, porque no tienen cómo hacer iglesia desde su perspectiva, y por eso hay mucha desesperación de muchos de ellos de volver a abrir sus iglesias para reconectarse otra vez con los miembros, ¿no es cierto? He sabido y tengo noticias de lugares como Pocoata y estos lugares alejados, donde la gente está buscando, por ejemplo, la forma de llegar en pequeños grupos a discipularlos, a seguir alimentándoles con la palabra del Señor. Porque el pastor en su llamado tiene esa carga de seguir alimentando a sus ovejas, no abandonarlas. He peleado con un pastor en la zona Sud, no voy a decir el lugar, pero he peleado con él porque él me dice, yo tengo que cumplir mi trabajo pastoral, tengo que ir a visitar a mis ovejas. Y realmente yo me pongo en su corazón, pero también me pongo en el lado sanitario, en el lado de salud, y digo, pastor, ten mucho cuidado, tú primero, cuida tus ovejas. Yo sé que sientes tu amor por ellos, sé que Dios te cuida, el Espíritu Santo te fortalece, todo, pero hay que tener cuidados para llegar a nuestros hermanos. Y es difícil lidiar con situaciones. No todos estamos en la misma balanza. Hay cosas positivas, pero también hay cosas que están frenando en algunos casos. Mi reflexión. Perdón, si me permite, Jonathan. Muy linda reflexión, José Luis. Me has hecho recuerdo, y no solamente en provincias. Conozco un par de pastores que tienen iglesias en el temporal y sus miembros son regantes, son agricultores. Y este pastor muy triste me decía,
algunos miembros de mi iglesia ni siquiera manejan WhatsApp, ni siquiera por WhatsApp podemos comunicar. Algunos no tienen celular, lo tienen solo para llamar. Y es muy linda tu reflexión y muy cierto. Acá mismo en la ciudad se ve esa situación. Gracias por reflexionarnos a eso. Y esto abre a una serie de cosas, ¿no? Lo que José Luis reflexionabas, ab- abre un abanico de temas de conversación que son muy, muy importantes. Uno que es muy obvio, que lo planteas y que es muy real, es que en todo país, pero particularmente en nuestros países latinoamericanos, existen fuertes brechas socioculturales y económicas, ¿no? Entonces, realmente hay una gran cantidad y una gran diversidad de experiencias en nuestro medio y se debe poder analizar y manejar y trabajar desde la experiencia y el contexto de cada uno. Eh, en la ciudad y en la experiencia a través de los que estamos aquí, este uso de la tecnología y este tipo de maneras de alcanzar o de mantener la comunión con nuestras iglesias es muy viable y en algunos casos podría decirse con cuidado y relativamente favorable. En otros sectores es nefasto, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Otro tema que nace de ahí es que existen muchos pastores en áreas rurales, en áreas económicamente deprimidas de nuestra sociedad, que viven del sustento de su iglesia. Y una cuestión que ahora se pinta mucho en las redes sociales es esa caricatura del pastor que se hace rico del diezmo. Y es lamentable porque esa es una mala propaganda que se hace, pero realmente existe una gran cantidad, yo diría más bien la mayoría de los pastores en nuestro medio, que tienen un sustento muy, muy reducido, ingresos económicos muy, muy limitados y que realmente desarrollan la labor pastoral por pasión, vocación y llamado espiritual. Y en este momento que las iglesias no se pueden reunir físicamente, una serie de pastores están luchando para poder sostener su familia, para poder sostener sus ingresos, para poder sostener su salud, porque la iglesia ya no puede proveer ni el más mínimo de ingreso para ellos. Y creo que ahí viene un desafío, por ejemplo, para las denominaciones grandes o las iglesias que tienen un grupo de avanzadas, de poder velar y ver cómo se apoya al pastor que está en necesidad en este tiempo, dado su contexto rural o su contexto de un área de la ciudad que no tiene tanto acceso a la tecnología como el sector metropolitano. Entonces, hay muchos desafíos que esto plantea para iglesias pequeñas, para iglesias rurales, para iglesias en otro sector de la sociedad, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, algo que también es interesante que este tiempo replantea es lo que José Luis mencionabas, que es el concepto de la pastoral. Porque ante esta situación, ¿cómo pastoreo? Eh, de, Sigo yendo con el modelo tradicional, con el modelo esquematizado que me han enseñado de ir casa por casa, de hacer mi ronda de visitas, me expongo a mí, expongo a quienes visito. Yo fui a visitar al hermano uno, el hermano uno estaba enfermo, yo me llevé el virus conmigo y lo llevé a toda la congregación. O replanteo la pastoral, replanteo ese cuidado de las ovejas. Y es un desafío para los pastores, sin importar el contexto. Y esto es una cosa que creo que es muy importante y que hablando de aspectos que esta cuarentena nos está enseñando, es que no podemos esquematizarnos al punto de ser tan rígidos que cuando algo nos golpea nos partimos. O sea, ¿me entienden? Algo que está tan tensionado, que es tan esquematizado, que es tan rígido, que en cuanto lo mueves de su posición se parte. Realmente tenemos que ser adaptativos. No podemos adaptar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es eterno, es único, pero la presentación del mensaje, el desarrollo del ministerio, debe responder a los tiempos, debe responder a los contextos y a las realidades. Y creo, y en esto sí estoy muy convencido, que la iglesia, en cierta manera, opone resistencia al cambio, ¿verdad? A la iglesia le gusta tener sus esquemas. Y estas situaciones a veces llegan para agarrar nuestros esquemas, hacerlos ensalada y decirnos, ok, ahora, ¿por dónde van? ¿De quién dependen? ¿Del esquema, de la tradición, del formato?
o de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y nos toca en todo contexto replantearnos esto. Y el último punto que tal vez me gustaría mencionar en este tema de aspectos Jonah, positivos y negativos, perdón, déjame, para que no se me vaya la idea, es esto. Este es un tiempo, no para el pastor, no estoy hablando ya del pastor o del líder, sino del individuo, de cada cristiano, de cada hijo de Dios, de hacerse dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿de qué depende mi fe? ¿Depende de eventos, de retiros, de reuniones, o depende de una solidez, de una comunión personal y real con Dios? No puedo ir a la iglesia, me apago, o realmente no puedo ir a la iglesia, anhelo la presencia de Dios. Esa es una cosa que creo que es muy, muy fundamental. Y la segunda es esta: ¿realmente soy parte de la iglesia? Porque cuando yo soy parte de algo, lo extraño. Si yo no me veo con los hermanos más de un tiempo, me hace falta la comunión de la fe. Pero si yo me doy cuenta que han pasado 90, 100 días sin reunirme con mis hermanos y ni los he extrañado, entonces es una buena señal para decirme: Señor, realmente me he enfriado y necesito anhelar tanto tu presencia como la presencia de mi familia espiritual. Porque si yo no me veo con mi familia después de un tiempo, por cualquier medio, los extraño. Y si no extraño mi familia de la fe, quiere decir que algo ahí no está engranando y necesito engranar en familia. Perdón, José Luis, ahora sí. sí, tal vez antes de reflexionar en los dos puntos que mencionas, es interesante notar esto también, ¿no? Hay muchos pastores, por ejemplo, que tal vez en su deseo pastoral desean visitar a sus miembros y todo, pero a veces ni el pastor tiene un seguro de vida, no tiene ni siquiera un seguro de salud. O sea, se enferma el pastor y está a la disposición de, sabe Dios, solamente de las manos de él. Y es un poco tal vez irresponsable también en ese sentido, ya que muchas iglesias no cuentan con esto. El pastor es sustentado apenas con lo mínimo. Y a veces esto también repercute, porque detrás de ese pastor, no nos olvidemos que hay una familia, hay hijos, hay cosas con las cuales también él subsiste, ¿no es cierto? Y hay en muchos casos que los pastores están al 100% sumergidos en la obra. Hay otros pastores que están así a la mitad con su trabajo, su negocio, entonces no hacen un trabajo tal vez así 100% de cuidado pastoral. Entonces son varias esferas las que tal vez se podría analizar, pero es difícil hacerlo. Pero algo que sí también me cuesta un poquito pensar también es el tema del predicar. Decías algo hace rato de predicar, y aquí estamos tres pastores de diferentes generaciones, diferentes contextos, y no me van a dejar mentir. Es verdad, John, el mensaje no cambia, el mensaje sigue siendo el mismo, ha cambiado la forma nada más, pero algo que no, por lo menos yo no puedo todavía asimilar en estos ya 2 meses y casi 3 meses, es predicarle a una cámara, hermano. O sea, no es lo mismo predicarle a una cámara que predicarle a la gente. Es tan irreal, es tan robótico que yo no siento el calor de la gente, ellos no sienten tal vez el mío, hasta mis prédicas ya no son las mismas, porque el hecho de ver a la gente, de mirarlos, de estar observando cómo reaccionan, eso también hasta el espíritu te mueve a hacer otros planteamientos bíblicos. O sea, yo digo a veces, nunca va, esto de la cámara, como que yo y él estamos todavía enojados porque no puedo predicar a mi celular y pensar que todo está bien. No, yo no me acostumbro a eso. Creo que hay cosas que las tenemos que acostumbrar y hay otras cosas que no van a cambiar. Por eso decías al inicio, tú hacías la palabra eclesia, es eso, justamente la reunión de los convocados, de los hijos de Dios. Entonces, iglesia es eso, ¿no? Entonces, ahora en ese sentido también pensaba también en las cosas al que nosotros sí debíamos cambiar, a las que no deberíamos cambiar, y pensar también en muchos pastores que en este tiempo también están sufriendo, porque de alguna u otra manera el sustento de su vida también era la obra del ministerio, ¿no es cierto? Y muchas iglesias, como presidente de Iglesias Unidas, esto ha sido un bombardeo durante todos estos meses. ¿Qué hacemos, pastor, con las iglesias que no tienen infraestructura propia?
Es el caso, por ejemplo, del pastor Asbun. Creo que la iglesia todavía es alquilada. El pastor Gastón tiene, gracias a Dios, una infraestructura propia, pero que también seguro están pagando todavía por eso. O sea, son cosas que a veces no nos ponemos a pensar que está de alguna manera afectando. Confiamos en Dios, confiamos en la providencia de Dios. Y tal vez ya metiéndome a las preguntas que hiciste, Jonah, la gente piensa que a veces, como tú dices, esta burlesca caricatura que sale en los internets, ¿dónde están los pastores que creen en la fe, que predican la fe? ¿Dónde está su cosmovisión con relación a todo esto? Y déjeme decirle a la gente que nos está mirando, no es que no tengamos fe, no es la falta de fe, la fe la tenemos de sobra. Lo que ahora estamos experimentando es como cualquier otro creyente. No es que los primeros cristianos del primer siglo no tenían fe, pero morían atravesados, descuartizados, quemados vivos. Tenían fe, pero la circunstancia era distinta. Entonces, cada uno es probado en su tiempo por el Señor de diversas formas. Y en la segunda pregunta es, ¿soy parte de la iglesia? Creo que justamente Dios está desnudando quiénes realmente somos parte de la iglesia en este tiempo. Y más que nunca hacer la reflexión. Si tú ves que eres parte de algo, te interesas. Si tú sabes que eres parte de algo, ayudas. Si tú eres parte de algo, apoyas. Y en este tiempo ningún creyente debería olvidar su responsabilidad de seguir también sosteniendo la casa del Señor. Creo que si soy parte, también soy parte en esto y mi responsabilidad no ha dejado de ser, ¿no es cierto? Esa es mi reflexión. Excelente, gracias. Pasemos al sector Yo, senior de la pantalla, pastores. sí, sí. Quisiera reflexionar un poco. Es cierto lo que dice, pero quizás mi experiencia es un poco diferente. Por alguna manera, quizás yo puedo adaptarme un poco mejor a las circunstancias. Yo me pongo a pensar en las diferentes circunstancias en que hay muchos lugares, países, ciudades, donde la iglesia es perseguida y tienen que darse una y mil formas para que el evangelio llegue a las personas. Entonces, yo me pongo a pensar que este tiempo en que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, porque esto que estamos viviendo definitivamente no escapa a la soberanía de Dios, y tiene propósitos que van más allá de lo que podemos nosotros siquiera poder imaginarnos, pero algo tenemos que sacar de todo esto. Y para mí, algo que es importante es el poder realmente llegar con la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a depender ni del edificio, infraestructura física, no va a depender de que sí. No, la palabra de Dios va a llegar y las prédicas que por lo menos yo hago, ni me imagino que estoy hablando a una cámara, yo me los imagino a todos, a toda la congregación, y generamos después de la prédica, como es en Zoom, un intercambio de saludos y nos hablamos. Creo que pasamos un buen tiempo haciendo coinonía a través de esto, pero creo que nuestro deber, hermanos, es de poder sacarle el jugo a lo que tenemos y aprovechar las circunstancias que vivimos. Nuestra fe va a crecer, nuestra dependencia de Dios va a crecer porque de Él dependemos. Nosotros no vamos a poder hacer, carecemos de todo lo que teníamos antes, evidentemente. Y realmente, quizás como iglesia, como cuerpo local de Cochabamba, de Bolivia, deberíamos ser más solidarios. La solidaridad también es algo que ha despertado en este tiempo, ¿no? Yo me he puesto a pensar mucho en los propósitos de Dios para este tiempo. Definitivamente es algo que me cala el corazón. No puedo pensar que Dios permita que pasemos todo esto porque sí. No, hay propósitos, ¿no? Hay propósitos de evangelismo. Debemos realmente generar. Si antes era difícil poder invitar a personas, ahora es mucho más fácil. Quizás no tenemos el tecito, el café para poder, pero podemos estar a un clic, podemos estar juntos y poder compartir la palabra de Dios. Entonces,
Yo pienso que hay propósitos que para la iglesia, para poder despertar, para poder animarnos, para poder desafiarnos. Y lógicamente, el otro desafío y propósito que Dios tiene es al mundo entero, ¿verdad? Al mundo que todavía no lo conoce, para poder captar la atención de ellos y que vuelquen su mirada al Señor definitivamente. Yo pienso que con las preguntas últimas que tú hacías, Jonathan, no es fácil, pero debemos, en lo posible, descansar en la obra del Espíritu Santo, porque ahora más que nunca debemos entender y sabemos en forma práctica que si dependiera de nosotros, nada se podría hacer. Pero como instrumentos en las manos de Dios, con lo que tenemos, sea lindo, sea difícil, sea lo que fuera, Él va a poder hacer la obra. Y lo que tú mencionas, José Luis, es algo increíble, cómo estás llegando a tanta gente que antes no podía llegar. Entonces, yo pienso que realmente hay mucho que dar gracias a Dios. El desafío que tiene Él para nosotros como iglesia es tremendo y debemos aprovechar todo lo que tenemos, ¿no? Y no perder esa calidez que significa un llamado telefónico. Yo he podido visitar telefónicamente a muchos miembros que antes no lo había hecho, pero telefónicamente me he presentado o los he conocido, diré yo, a los que no los conocía todavía, y hemos orado juntos, y bueno, yo pienso que hay que aprovechar todo lo que tenemos para gloria de nuestro Señor. Así es. Pastor Raúl. Muy interesante. Me gusta mucho el entusiasmo y esa manera de pensar positiva de Pastor Gastón. Realmente nos alientas, nos animas. Qué lindo pensar así. Muchas gracias por esa reflexión. Estoy muy de acuerdo y yo recibo personalmente ese ánimo, lo recibo, porque sé que viene de parte del Señor. Solamente un comentario, a mí me pasó un poquito lo mismo que José Luis al principio, ahí con la computadora, la cámara, y bueno, medio como que se me cortaba, ¿no? La prédica, el mensaje. Pero luego hice lo mismo que el pastor Gastón. Y como uno cuando está predicando van saliendo los saludos, los comentarios, a veces alguien pone amén. Entonces lo que hago es empezar a imaginarme, ¿no? Porque como conocemos a las personas, alguien pone con su nombre, entonces ya visualizo aquí adentro y empiezo a verlos al predicar. Y eso me ha dado nuevos ánimos, me ha dado nuevos ánimos. Y hay algo que es cierto, en los cultos presenciales, yo creo que en todas las iglesias es normal que al terminar el culto, el mensaje, se acerquen algunos hermanos respecto al tema que les ha tocado mucho, piden oración porque están pasando por una situación. Y eso yo estaba extrañando, ¿no? Estábamos extrañando como iglesia. Entonces, lo que sucede es justamente lo que dice el pastor Gastón, que hay que echar mano al teléfono, muchos después mandan un mensajito en privado que respecto al tema de la prédica o que tienen alguna pregunta. Entonces hay que disponer un tiempo extra para responder por teléfono, por WhatsApp, una llamadita en la tarde. Entonces hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Muy, muy linda reflexión y justamente estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Es verdad que la cámara parece fría, pero estamos unidos en el espíritu. Hay una unidad espiritual que tenemos. Siempre los domingos les digo, aunque no estamos físicamente unidos, pero espiritualmente estamos en un culto. Estamos reunidos en esa unidad y el Señor está gobernando. Muchas veces en el culto decimos en la iglesia que queremos sentir la presencia del Señor. Ahora oramos, decimos, queremos sentir tu presencia en cada hogar, en cada familia. Eso es lo que oramos. Eso quería acotar. Sí, así es. Creo que hay bastantes
cosas que se han hablado y es bonito porque se ven también una serie de perspectivas diferentes que tienen que ver con la cultura de cada iglesia. Si bien es una misma fe, una misma familia, cada iglesia tiene sus subculturas, sus contextos particulares, ¿verdad? Y lo mismo que pasa en un hogar, uno se sienta a la mesa y uno es médico, el otro es teólogo, el otro es abogado, y cada uno trae a sus hijos, a su esposa o a su esposo, y eso es una serie de subculturas. Somos familia, pero en la familia hay diversidad. Lo que nos une es el centro, ¿verdad? Y en nuestro caso, en la iglesia cristiana, lo que nos une es la fe en Jesucristo, en su obra, en los fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? Nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno en tres personas, la convicción de la Biblia como la palabra eterna y absoluta de Dios, la convicción de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nacido de María Virgen, que murió una vida en perfecta comunión con el Padre, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió y envió al Espíritu Santo a darnos revelación de la verdad y a sellar nuestras vidas. No quería sé que es un poco larga mi confesión de fe, pero a veces decimos confesión de fe, lo dejamos al aire. Creo que hay que asumir que muchos que nos ven no van a asumir de qué estamos hablando, es bueno ser explícitos. Y nos une esa fe. Pero más allá de eso, tenemos una serie de contextos, de culturas, desde el mismo pastor hasta cada iglesia. Y Gastón, por ejemplo, que hemos trabajado juntos muchos años, yo lo conozco, yo sé que él es muy adaptable, muy positivo, muy visionario, esa es su forma de ser. Hay otras personas que tienen son más relacionales, por ejemplo, ¿no? Que extrañan ese verte, agarrarte la mano, y está bien, hay espacio para todo eso en el cuerpo de Cristo, así se mueve Dios, ¿verdad? En mi caso particular, el primer domingo yo también dije predicarle una pantalla, pero luego dije, pero más bonito, porque en vez de pensar que le voy a predicar a 180 personas el domingo, ahora puedo decir lo que le quisiera decir al planeta. Entonces, ahora tienes un megáfono más amplio, ya no pensando en tu grupito, sino pensando en llevar el mensaje al mundo. Y una cosa más que nosotros hemos aprendido y que a mí me ha ayudado mucho en esto es el trabajo en equipo. Porque si yo lo haría solo, mirando mi computadora desde mi casa, es difícil, pero gracias a Dios nos ha regalado desde el principio en la iglesia un modelo de trabajo en equipo. Desde el primer día nos hemos formado por equipos. Entonces, si bien yo estoy solito haciéndolo en mi casa, sé que tengo conmigo un equipo que está trabajando en tiempo real y estamos en intercomunicación todo el rato. Entonces, no te sientes solo, te sientes conectado. Una cosa que decía José Luis que me gustaría rescatar, que es muy importante, y es lo que decías, José Luis, cuando yo soy parte de algo, entonces realmente le pongo el hombro a aquello, ¿verdad? Y es uno de los desafíos en este momento para los miembros de las iglesias, para las personas que son parte de una subfamilia de la fe, de un pedacito de su iglesia local. Y plantearnos esta pregunta. La iglesia, yo la veo como mi familia, la veo como ese lugar del que yo soy parte, entonces yo recibo a la vez que doy, o simplemente he visto a la iglesia como un lugar al que me asomo de vez en cuando, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos, los pastores dependen para su sustento, para su vida, del sostenimiento de su iglesia. Y como decías, José Luis, muchos pastores no tienen seguro de salud, no tienen seguro de vida, y en este tiempo están siendo bombardeados con mensajes, con pedidos, pero ¿cuántas personas están llamando a su pastor para ver cómo estás? ¿Necesitas algo? Al mismo tiempo, esto es temporal. Puede que dure 6 meses, puede que dure un año, pero tarde o temprano esto va a cambiar y nos vamos a volver a ver. Y una pregunta que yo tengo, si yo me voy de viaje, cuando vuelvo quiero volver a mi casa, ¿verdad? No es que me fui de viaje y no pago la luz, no pago el agua, no pago ya sea el préstamo, el alquiler, y llego y a ver dónde aterrizo. Me preocupo porque sé que es temporal que no estoy ahí. Y si bien ahorita tenemos oportunidades, tenemos tecnología y nos adaptamos, tarde o temprano nos vamos a volver a ver. El diseño de Dios, más allá de la tecnología, es la relación personal. Lo que decías, José Luis, lo que decíamos todos, la eclesía, la asamblea, la reunión, la coinonía, el estar juntos. Y entonces tenemos que preguntarnos, cuando todo esto pase, queremos volvernos a ver, queremos volvernos a encontrar en la casa. Pero para que la casa esté ahí, tenemos que poner nuestra parte en sostenerla durante este tiempo. Y no esperar y decir,
Cuando volvamos a ver qué encontramos, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad como familia y como miembros de una iglesia local. Es muy, O muy tal vez no importante. encontremos nada, ¿no? ¿Perdón? O tal vez no encontremos nada cuando volvamos. Por ejemplo, el caso de las iglesias que viven en alquiler, porque muchos arrendatarios tal vez dicen, no, hasta aquí nomás, entonces búsquense la vida y como no somos responsables en esto, tal vez al volver ni la encontremos, porque no va a estar el lugar físico, ¿no es cierto? Evidentemente la iglesia se puede mover, puede irse de un lugar a otro, pero ahí está la responsabilidad la que estás mencionando ahora, ¿no? Todos somos parte de esta familia y como siempre decimos, y en todo equipo, todos debemos jalar el carro, ¿no es cierto? No es solamente el pastor quien tiene que mirar las cosas de la iglesia, somos todos somos parte de esa iglesia. El pastor es un miembro más de la iglesia, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, si no somos parte de la familia, entonces no vamos a responder a las otras necesidades. Me encanta mucho el ejemplo que mencionaste ahora. Si te vas de viaje, pues en la casa te va a esperar todos las demás circunstancias y consideraciones, luz, agua, alquiler, todo lo demás. Entonces, no es solamente dejar y te vas y vuelves y ves que encuentras, ¿no? Creo que detrás de todo eso hay una urgida sensibilidad de ver que tu familia te necesita en ese caso. Así es. Para que no se nos vaya la hora, pasemos al siguiente tema, volquemos la moneda, porque esta es otra pregunta álgida y es una pregunta que circula mucho en este tiempo y es, ¿qué hacen las iglesias hacia afuera? ¿No? La típica pregunta, ¿y dónde está la iglesia? ¿Verdad? Y lo que hablamos hace rato, esta caricatura burlesca de un pastor inventado en el colectivo imaginario de las personas que va y viene en helicóptero viviendo de los diezmos de las personas, ¿verdad? Es una realidad ficticia. Porque la verdad es que el grueso de los pastores, como hemos venido hablando, son personas que no viven en comodidad o en lujo, son personas esforzadas, de vocación, de mucha necesidad en algunos casos, y la realidad es que hasta donde yo conozco tampoco hay ningún pastor a quien gane el diezmo en un sentido como se lo piensa, que el diezmo va al bolsillo del pastor. Todo ingreso de la iglesia va a un sistema contable como en cualquier institución y al pastor se le asigna en algunos casos un salario, ¿verdad? Entonces, haciendo a un lado las caricaturas, sí hay una pregunta que es válida y es la pregunta de la labor social, la labor de apoyo, la labor de cuidado que debe tener la iglesia hacia el necesitado en nuestra sociedad. Es un mandato bíblico que no se puede obviar o pasar por alto, el cuidar de la viuda, del huérfano, del desposeído, del extranjero. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué ha estado haciendo la iglesia durante este tiempo en cuanto a su responsabilidad social? Le cedo la palabra al que guste. Bueno, Sí. solo poder ver un poquito, porque esto se puede ver desde dos perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia como iglesia local, ¿no? Y haciendo esfuerzos entre nosotros como iglesia, o qué ha hecho mi iglesia, ¿no? O sea, la iglesia donde yo participo Uh-huh. en ese rubro, en ese ministerio, digamos, ¿no? De solidaridad, de amor, de sustento para otros. Yo pienso que en la mayoría, me imagino yo, de nuestras iglesias, se ha despertado con un poco más de fuerza la solidaridad, ¿no? Quizás no lo suficiente, y ahí iría una pregunta para José Luis como presidente de Iglesias Unidas. Eh, no sé cómo has visto, si realmente se ha podido lograr, porque tú estás viendo las necesidades de pastores que realmente están sufriendo por falta de ingresos y no van a poder ni siquiera mantener el lugar donde se reúnen porque no hay ingresos. ¿Qué de la solidaridad de la iglesia como iglesia local? ¿Ha habido algún intento de poder realizar, mover un poco a la iglesia o no se ha hecho un intento, digamos? Y si se ha hecho, ¿qué respuesta ha habido? ¿Qué opinas, José Luis? ¿Qué dices? Bueno, quieren que yo intervenga ya así de pum, voy a disparar, ¿eh?
Bueno, pastor, creo que la pregunta que hace Jonathan es la pregunta que no solamente se hacen los creyentes, creo que el mundo entero se hace la pregunta y no solo ataca a la iglesia evangélica, ataca a todo aquel que se apresta a ser iglesia, ¿no? Igual en el mismo bote meten a la iglesia católica. En ese sentido, por ejemplo, tal vez desmitologizar un poco ese pensamiento que tiene la gente, que todo lo que los miembros dan se va simplemente para el pastor y el pastor es el que recibe todo. ¿Cuánta mentira hay detrás de todo esto? Hay iglesias que ni siquiera el pastor ve la economía de su iglesia, o sea, hay cosas que ni siquiera muchos conocen y comprenden. Por eso, a veces, para emitir juicios hay que conocer todo el contexto que rodea a ese juicio que uno hace. Ahora, como iglesia de Cochabamba, por así decirlo, me encantaría poder mostrarles, no quiero hablar solamente de palabras, sino de hechos. Creo que el Señor también nos dice que nuestro amor también debe de reflejar, nuestro creer debe obrar en hechos, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, en este tiempo como iglesia de Cochabamba, he estado muy, muy feliz, muy contento, porque también no hemos dejado de hacer iglesia. Jonah, no sé si me permites compartir pantalla. Sí, ya debe estar habilitado. Excelente. No sé si se puede ver ahora la pantalla. ¿Qué hemos estado haciendo como iglesias? Primero locales, decía el pastor Gastón algo muy importante, como iglesias locales y después como el macro de la iglesia en general, ¿no es cierto? El conglomerado de las iglesias que aglutina denominaciones, etcétera. Hablo de las iglesias evangélicas para las personas que nos ven la transmisión, que seguramente hay gente también que desconoce estas cosas. Como iglesias de Cochabamba, hemos estado de la misma manera, como les decía hace rato, la iglesia no ha dejado de hacer iglesia, seguimos haciendo iglesia, celebrando los tiempos de oración, apoyando más que nunca, creo, en este tiempo a la gente con temas de oración. La oración del justo puede mucho y sé que muchas personas han sanado incluso con la oración que se ha hecho por ellos. ¿Cómo está viviendo la iglesia la realidad de ahora? Así como la ven en las imágenes, vivimos haciendo transmisiones, buscando las maneras, las formas, adecuándonos de 1000 formas, como iglesia en general. Pero esta parte de la iglesia, en lo que estamos haciendo con relación al tiempo unánime, al conglomerado, es por supuesto unirnos más que nunca. Creo que nos hemos unido más en tiempos de oración, de ayuno, de encuentros, de transmisiones. Estamos más conectados también en este sentido. Pero en el punto específico de qué está haciendo la iglesia por su prójimo, creo que cada iglesia puede dar testimonio de lo que está haciendo internamente, por su barrio, por su comunidad y por la gente y por sus propios miembros, que muchos de ellos parece que estigmatizamos que las iglesias son gente solamente adinerada. La iglesia tenemos en el rebaño de Dios de todo, desde una humilde persona agricultora hasta un empresario. Esa es la iglesia, por eso es que nos llamamos hermanos todos, porque nos despojamos de nuestros títulos y nos unimos en el amor a Jesús para ayudarnos entre nosotros. Yo sé que cada iglesia ha estado ayudando a sus miembros con muchas más necesidades, pero como iglesia en general hemos buscado formas en poder ayudar a las familias más necesitadas de las zonas. Gracias a Dios hemos recibido varias donaciones del Banco de Alimentos de Bolivia. Hemos entregado, hemos distribuido pollos, comida, víveres, etcétera, a familias de la zona sur, de Marquina, de la zona norte, de los lugares donde nos han pedido socorro. Hemos tratado de ayudar. Durante este tiempo también hemos apoyado a organizaciones como Remar, tratando de donarles algunos quintales de azúcar, de arroz, lo que podemos, hemos podido darles como iglesia, juntando todo lo que tenemos y lo que no tenemos también, hemos podido ayudar. Ahora, también en esto voy a pasar todo esto porque era para otra charla, que hemos estado haciendo incluso por no solo Cochabamba, sino también por el tema de la situación que realmente ha disparado en Beni. Nos hemos unido con Iglesias Unidas, con asociaciones, denominaciones, junto con la Unión Cristiana Evangélica, también AMS,
avance que hemos podido hacer una campaña solidaria para el Beni y con 2 avionetas llenas de donativos y medicamentos hemos podido apoyar también a la ciudad de Beni. Entonces, a Trinidad y a esas otras comunidades. Ahí vemos fotografías de las donaciones que han llegado a las iglesias también. Ahora, en ese sentido, hermanos, como iglesia, no hemos dejado de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, ayudar a nuestro prójimo. Y seguimos tratando de ayudar a personas, familias, en lo que podemos hacer. No somos grandes bancos que podemos desembolsar grandes cantidades, pero en el amor y en el cariño de los hermanos que se solidarizan, hemos podido llegar. También, respondiendo a la pregunta del pastor Gastón, estamos haciendo una estadística de pastores que están tal vez ya enfermos. Aunque ustedes no crean, hermanos, todos sabemos que el Señor es fuente de vida, es sustento para cada uno de nosotros. Él ha prometido nunca hacernos faltar el pan de la mesa. Esa es su promesa de Dios. Pero como hermanos tenemos también ver la necesidad del pastor. Yo tengo pastores que están ahora mismo haciéndose, hay 2 pastores en terapia intensiva en este momento. Hay pastores que han fallecido en el Beni, hay pastores que están delicados de salud, hay pastores que están por detrás de ellos deudas gigantescas por las propiedades que han adquirido. O sea, no podemos escapar a esa realidad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Me encanta que el pastor Gastón piense en esta magnitud en la que yo como iglesia también puedo ayudar a estas pequeñas iglesias a que no cierren sus puertas. Yo sé que la iglesia nunca se va a cerrar. No estoy hablando de la iglesia física, estoy hablando en este sentido de las necesidades que tienen como infraestructura en el conglomerado, que son varias. Me escriben todos los días pastores diciéndome, pastor, necesitamos cubrir una deuda del banco porque ya nos van a embargar la iglesia, etcétera. Son cosas que no podemos taparlas tampoco. Y como presidente te digo, me está costando a mí poder darles una viabilidad, buscar ayudas rápidas para ellos. Y oramos mucho y Dios a veces nos muestra milagros maravillosos. Así que estamos creando ahora, dentro de una semana, una lista de pastores para ayudarlos también con lo que se pueda. Vamos a hacer una campaña y también seguimos haciendo cadenas de oración por pastores que ya están enfermos. Así que esta es la realidad que vivimos, pero no hemos dejado de ayudar. Si la gente se pregunta y dice, ¿dónde están los diezmos y las ofrendas? Están sirviendo para ayudar a la gente, están sirviendo para sostener a las familias necesitadas de las iglesias, está sirviendo para ayudar a la gente del barrio, de la comunidad en la que estamos, cada iglesia. Y como Iglesias Unidas seguimos ayudando a grupos buscando donaciones, empresarios, para seguir colaborando a la gente. Excelente. Creo que es un excelente resumen y presentación. Quisiera cederles la palabra, Pastor Gastón, Pastor Raúl, si quieren mencionar algo al respecto de esta temática, por favor, desde su experiencia también. Y lo que yo quisiera, primeramente, felicitar y aplaudir todo lo que está haciendo Iglesias Evangélicas Unidas y valga la oportunidad, ¿no?, para que sepamos la importancia de la unidad de la iglesia. La iglesia en general. Es muy importante saber que somos parte de una institución que nos aglutina, que nos convierte en la iglesia de Cochabamba, en la iglesia de Bolivia. Porque así unidos es como se puede ayudar y colaborar. Así unidos es como la iglesia está presente. Porque como congregaciones, sí hacemos, digamos, dentro de nuestras limitaciones. Pero como iglesia unida, ahí es donde realmente se refleja las donaciones, la ayuda a los pastores. Y es excelente y es bueno saber que necesitamos esa unidad, trabajar en equipo, trabajar como una iglesia que somos. Las congregaciones somos pedacitos del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, que estamos operando en el lugar que el Señor nos ha puesto a trabajar, en el barrio, en la zona, es verdad, pero para llegar a más hay que hacer lo que el presidente nos está diciendo, José Luis nos dice, es para felicitar.
lo que quiero añadir también es de que gracias a esta pandemia ha habido un despertar de la sensibilidad hacia la necesidad del prójimo. Yo estoy viendo en la iglesia, en la congregación, ese deseo de ayudar. Cuando ha habido la cuarentena rígida y no se podía ni trabajar, cuando uno pensaba que todos están solamente pensando en su necesidad, el Señor nos ha asombrado con la generosidad de lo poco que hay para ayudar a los que no tienen. Y yo estoy asombradísimo y agradecido a Dios cómo ha tocado y está transformando vidas en el sentido de dar, de preocuparse, de conocer una realidad que tal vez no conocíamos, porque esto ha sacado a luz la necesidad, la pobreza que hay, ¿no? Cuánta gente que trabaja el día a día, que no ha podido trabajar, que no tenía que comer, y ahí ha estado presente la iglesia, ayudando, buscando poner un granito de arena, llevando una bolsita de leche, algo de provisiones, un queque que se ha hecho, así algunas cosas, ayudando a las familias a pasar el día, a pasar 2 días, y se está pudiendo ayudar gracias a que el Señor ha tocado los corazones y ha despertado la generosidad y la solidaridad. Eso es lo que quería contar. Muchísimas gracias. Pastor Gastón. Bueno, me uno realmente a las felicitaciones de Raulito, José Luis. Qué lindo, porque nos has mostrado con imágenes, no es solamente habladito. La realidad de la ayuda que la iglesia de Cochabamba, de alguna manera, está realizando o ha realizado. Pero al mismo tiempo, no sé cuál será tu perspectiva, pero habiendo estado, digamos, en el directorio de Iglesias Unidas en una época donde era muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, siempre la participación es de los muy pocos, ¿no? Es de los menos. Y realmente si lo que están haciendo es con esa participación relativamente reducida, qué lindo sería de que la iglesia despierte y podamos juntos coadyuvar para sustentar al hermano que está pasando una verdadera necesidad. A veces el quehacer de nuestras propias iglesias nos envuelven de tal manera que no nos dan chance de poder mirar un poco hacia afuera. Pero no hablo de ninguna de las iglesias que están acá presentes, pero eso pasa porque hemos vivido eso. Y quizás de alguna manera también cometemos ese mismo error, pero es justo reconocer y poder pues proponerse en poder participar y poder coadyuvar un poco más con todo el esfuerzo que están haciendo de la ayuda que están llevando, ¿no?, al necesitado. Amén. Sí, es excelente el trabajo que se está haciendo. Y también para las personas que nos ven en esta charla en vivo y las que van a ver esta charla después por medio de la grabación que va a estar en YouTube, es bueno entender que el alcance de ayuda de la iglesia es un abanico muy amplio. Entonces, primero está lógicamente la ayuda de la iglesia, no estoy poniendo en orden de prioridad, sino en orden de lista, digamos, de la iglesia hacia la iglesia. Porque es bíblico que la iglesia cuide de sus siervos, de sus pastores, de sus líderes, porque al final el trabajo de estos pastores y líderes es velar espiritualmente por la iglesia. Es como pedir que alguien sea un docente, pero que lo haga ad honorem. Entonces, el docente se le paga por su enseñanza, pues al pastor se le paga por su cuidado espiritual. No es que vende el cuidado espiritual, sino que la iglesia sostiene su vida porque el pastor trabaja para velar por la iglesia. Entonces, hay un nivel que es bíblico dentro de la cosmovisión cristiana del sustento de aquel que está llamado a servir a la iglesia a tiempo completo. Hay otro nivel que es el cuidado de la membresía de la iglesia. El hermano necesitado en medio de nuestra comunidad pequeñita, ¿verdad?
la viuda, el pobre, el desposeído, el huérfano, el enfermo. Y eso la iglesia lo hace constantemente. Creo que todas las iglesias aquí tienen testimonios, más de uno, de hermanos de nuestra familia inmediata de la fe que han recibido apoyo de otro hermano o de la misma iglesia para salir adelante en tiempos de crisis. Después están estos apoyos masivos, como los que hablaba José Luis, que se los hace a nivel de iglesia local como a nivel de iglesia macro, ¿verdad? Entonces, cada iglesia también da testimonio de ciertos apoyos. Y en eso a veces no se ve, pero no existe crisis humanitaria en la que la iglesia no esté presente. Desde lo que hubo los incendios en la Chiquitanía, los incendios en el Parque Tunari, los deslaves en Tiquipaya, diferentes crisis de salud y la misma pandemia ahora, la iglesia a nivel macro siempre ha estado presente por medio ya sea de una institución como Iglesias Unidas o de iglesias locales o de denominaciones que hacen llegar su ayuda, ¿verdad? Entonces hay esa labor de la iglesia y hay una labor de la iglesia que a veces es pasada por alto y es la labor de lo que se llaman instituciones paraeclesiales. Es decir, que no son una iglesia, pero que son parte de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. Y yo siempre desafío a cualquiera que me pregunte, ¿y qué hace la iglesia? Les digo, haz una cosa. Anda a los orfanatos, anda a los centros de rehabilitación, anda a una serie de colegios y pregunta quién los sostiene. Porque la iglesia sostiene un gran abanico de instituciones de ayuda social. La comunidad cristiana Cochabamba, por ejemplo, durante años ha plantado y ha ayudado al sostenimiento de una institución que se llama OESER, que trabaja en la zona de Villa Candelaria, ayudando a niños con educación y hace un montón de otras labores sociales. Es solo un ejemplo de muchas otras. La denominación UCE, la Iglesia Bautista, nosotros también como iglesia apoyamos una serie de instituciones. Entonces, si bien la iglesia destina muchísimos recursos, no solo a reaccionar a las crisis, sino a evitar que cuando haya crisis algunas personas pasen necesidad. ¿Cuánto niño ahorita tiene techo, tiene alimento, tiene salud? No porque alguien se ha acordado de ellos en la pandemia, sino porque la iglesia está sosteniendo su apoyo a lo largo de décadas. Entonces, realmente la labor social de la iglesia es muy amplia y no se reduce solo a enviar algo en tiempos de crisis, sino a esa labor constante que hace la iglesia a la que se destina muchísimos recursos. Y eso es importante destacarlo y resaltarlo. José Luis. Mira, algo que tal vez en la reflexión que todos van a mirar esta transmisión, lo que no se ve no significa que no exista o no se haga, ¿no es cierto? La iglesia evangélica por años nunca ha querido salir a la palestra por medios de televisión, por medios de prensa, como lo hacen otras religiones, ¿no? Nosotros, la iglesia evangélica, siempre hemos tenido tal vez en el corazón de ayudar a nuestro prójimo de una manera silenciosa. Y lo saben los pastores que están más años todavía en el ministerio que yo, saben que amar al Señor y a nuestro prójimo no tiene que ser un sonar de tambores y que la gente sepa lo que estamos haciendo por ellos. Por eso lo que no se ve no significa que no se esté haciendo o no exista. Como tú dices, durante este tiempo la iglesia ha estado sí, trabajando de manera muy silenciosa. Vean nomás los barrios más alejados, son organizaciones cristianas las que están repartiendo los alimentos, son las organizaciones paraeclesiásticas que a lo largo de toda nuestra existencia han estado ayudando desde la Segunda Guerra Mundial, Army Salvation o el Ejército de Salvación que conocemos ahora, organizaciones como Compassion, Visión Mundial, tantas organizaciones que se han, como tú dices, no solamente es por la crisis que nacen, sino porque ya han trabajado durante años. La mayor cantidad de los centros que trabajan con rehabilitación, con gente de la tercera edad, son centros cristianos, o sea, hay colegios también, gracias a la inspiración de los colegios cristianos, es que se han levantado otro tipo de colegios. Entonces, son cosas que a veces la gente no ve, pero existen, están ahí. No necesitamos hacer publicidad, no necesitamos a la televisión para que venga y vea que estamos repartiendo alimentos, pero que
que algo que el Señor sí ve es el corazón de la iglesia activa en todos los momentos de nuestra historia. Así que creo que en este tiempo no es tampoco ajeno al dolor y a la necesidad de la gente. La iglesia está tratando de responder en la medida de sus posibilidades todo lo que se está haciendo. Me encantaría citar un verso de la Biblia que dice algo muy precioso con relación a esto. Dice el Proverbios 19:17 para todos nosotros y todos los que están mirando esta transmisión. Dice la palabra del Señor: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar, dice la Escritura. No necesitamos nosotros que nos aplauda la gente. Ya tenemos nuestra recompensa con Dios y con eso estamos felices. Y vamos a seguir ayudando. Eso ténganlo por seguro todos, que aún a pesar de esto vamos a seguir dando incluso de lo que nosotros tenemos. Excelente, así es. Se nos ha ido la hora. Vamos cerrando con reflexiones finales, por favor. Empezaremos con el pastor Gastón. Pastor Gastón, si quieres dejarnos unas palabras, un desafío, una reflexión final. Bueno, gracias, Jonathan, una vez más. Creo que he disfrutado realmente este tiempo, las reflexiones de mis hermanos, de tuyas, y vemos que podemos realmente aprovechar y ver este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, como una oportunidad que nos da, porque sabemos que de Él es soberano y Él es el que permite todo esto. Quiero leer un pasaje del libro de Lamentaciones, capítulo 3, 37, que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo o bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Realmente no debemos olvidar que tenemos un Dios soberano y que un Dios que tiene propósitos. Y veo realmente a través del testimonio que ustedes, hermanos Raúl, Jonathan, José Luis, han podido dar. Yo doy gloria y doy gracias a Dios porque son siervos fieles que están trabajando y están aprovechando realmente de la mejor manera todo esto que tenemos ahora para poder llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a ser impedida que fluya por nada ni nadie. Satanás es lo que seguramente él quisiera, pero al contrario, estamos llegando a mucha más gente y que el amor de Dios a través de cada uno de nosotros sea el testimonio vivo de que tenemos un Dios que nos ama y que desea que vivamos con Él hasta la eternidad. Gracias, hermanos, gracias, Jonathan, por este tiempo y como decía al principio, lo he disfrutado todo. Muchas gracias. Gracias, Pastor Gastón, como siempre, querido Gasti, por las reflexiones, por ese espíritu siempre de amor, de unidad y de mirar hacia adelante. Eso que siempre nació de ti, que ha sido, creo, pilar de la iglesia en Cochabamba, de apuntar hacia adelante, de siempre mirar y decir: el Señor es soberano y lo que está sucediendo ahora no escapa a la soberanía del Señor y vamos adelante. Así que gracias por la sabiduría y por aceptarnos la invitación y participar con nosotros. Pastor Raúl. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me siento muy bendecido de haber estado reunido con ustedes, lindos varones de Dios. Es una alegría poder tener estos temas, esta conversación. Y yo estaba pensando para despedirme, justamente lo que decía yo al principio: ninguno de nosotros, ni ninguno en el mundo, ningún pastor, ninguna iglesia estaba preparada para esto, porque no hubo un anuncio previo, no hubo una experiencia anterior. Entonces nos vino esto y yo estaba recordando las palabras de Pedro cuando dice que el Señor con cada prueba nos da igualmente la salida. Y realmente vino la prueba y lo que estamos viviendo es testimonio para la gloria de Dios. Vino esta prueba, se cerraron las iglesias
pero estamos trabajando, estamos sirviendo al Señor y las estrategias, los medios nos los ha dado Él mismo. Así que damos la gloria, la honra al Señor y agradecimiento a Dios porque podemos seguir sirviéndole, porque podemos seguir edificando la iglesia. Agradecer al Señor por los hermanos que realmente han sido tocados en todas las iglesias y ha habido un despertar, una sed de Dios, una necesidad mayor del Señor. Y creo que la iglesia, como decíamos, pasarán 2 meses, 6 meses, un año, solo Dios sabe cuándo, pero esa iglesia va a estar fortalecida. Y lo que quiero rescatar también de esta reunión es de que la iglesia está presente, no solamente en los cultos, en la forma tecnológica virtual, sino está presente en la sociedad. Eso es indiscutible. Y esto es testimonio de la gloria de Dios, porque nada va a frenar el mover de la iglesia, nada va a frenar el crecimiento de la iglesia y nada va a frenar la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Él y seguimos adelante. Gracias por esta noche. Hermoso, hermoso verles. Una bendición grande para cada uno y para todos los que nos están viendo. Amén. Muchas gracias. Y sí, es un honor compartir esta pantalla con mi papá, Pastor Raúl Asbun, quien además es para mí un ejemplo de la pastoral. Realmente todos los que lo conocen y pasan tiempo con él tienen esa linda experiencia de ese corazón de pastor, ¿verdad? Por eso es que le cuesta hablarle a la pantalla, porque él quiere cuidar de las personas, él quiere escucharles, abrazarles. En cambio, su hijo no, su hijo prefiere hablarle a la pantalla. pero, pero realmente es un honor y un orgullo, y gracias. La iglesia está presente y el Espíritu Santo sigue activo. Pastor José Luis. Bueno, también creo que tengo el mismo sentimiento y tal vez incluso me siento mucho más privilegiado yo por tremendos hombres de Dios. Pastor Gastón, tú sabes que te admiro mucho. Los años que realmente con tu esposa, tu familia, han sido de mucha bendición también en mi juventud, cuando aún todavía estaba soltero y casado ya. Pues gracias, pastor, por la oportunidad de compartir este panel con ustedes y también ser en este tiempo pastor de ustedes, porque es algo que yo tampoco nunca pensé en mi corazón. Pastor Raulito, yo también te admiro mucho. Yo quisiera tener el corazón así y la ternura que tienes. Yo soy mucho más sanguíneo, soy mucho más inquieto. Bueno, todos los que me conocen también saben cómo soy. Pero en esa tranquilidad y en esa paz, pues yo aprendo mucho de los dos. Y claro, Pastor Jonah, contigo también hemos hecho muchas cosas juntos en el pasado. Sé que el Señor todavía tiene planes bonitos. Gracias por darme la oportunidad de estar en este panel bonito, de conversar sobre la iglesia, que es lo que más nos apasiona a todos los hijos de Dios, hablar de la iglesia, hablar de las cosas que están aconteciendo. Y rescato las últimas palabras del pastor a través de un versículo de la Biblia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que su Hijo sea glorificado. Y yo estoy convencido que todo esto es porque el Señor quiere ser glorificado. Agarrémonos de Dios en este tiempo. Yo solo les pido a la gente que me está mirando que oren mucho también por mi liderazgo. Me ha tocado ser presidente tal vez en una situación que nunca yo tampoco estaba preparado para hacerlo, pero estamos llevando adelante. Gracias a Dios porque Él nos da la sabiduría, la inteligencia y podemos ayudar a pastores en medio de todo esto. Gracias, mi querido Jonah, y a todos los que están mirando esta hermosa transmisión. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios proteja nuestras casas, que Dios cuide nuestra salud, para que volvamos nuevamente con gozo a las congregaciones, a seguir adorando a Dios en medio de la congregación. Muchas gracias, José Luis, y gracias por la labor que estás haciendo con Iglesias Unidas. Te cubrimos en oración para que Dios te dé fortaleza y sabiduría, hermano. Para finalizar, hemos hablado muchísimo de muchas cosas esta noche,
pero no me gustaría que nos vayamos sin lanzar este desafío a quienes nos ven, porque hemos hablado de la iglesia como institución, de la iglesia como iglesia local, del pastor y de la iglesia macro, pero siempre queda este desafío para cada uno de nosotros. Y me gustaría cerrar como cierra el Evangelio de Juan. Al final del Evangelio de Juan, Pedro está hablando con Jesús. Y bueno, es una interacción larga entre Pedro y Jesús, pero nos cuenta que en eso aparece Juan en escena y el versículo 21 del capítulo 21 del Evangelio de Juan dice que cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esto es importante porque si bien Dios nos ha llamado a una vida corporativa, a una vida de iglesia, también tenemos una responsabilidad individual, que no recae sobre el pastor, no recae sobre la institución, recae sobre nuestra comunión con Dios. Así que volvemos a este llamado, animarte a ti que nos ves o que nos vas a ver en diferido, a que nada, ni encierro, ni pandemia, ni cuarentena, ni cosa creada, como dice el apóstol Pablo en Romanos, nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo nosotros tenemos ese llamado de decir, yo te sigo, Señor, yo te sigo a ti. No te enfríes, no te apartes, pertenece, únete a tu iglesia local y por medio de tu iglesia local al cuerpo universal de Cristo, a la iglesia grande. Entonces, el llamado y el desafío para quien nos ve, fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el Espíritu Santo, en la lectura de la palabra, en la oración y en la comunión los unos con los otros, hoy por medios virtuales, mañana físicamente. Muchas gracias a todos por su participación, ha sido una hermosa noche. Este video va a estar publicado en YouTube el próximo miércoles, si es que ustedes desean compartirlo en sus redes personales, creo que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para quienes los ven, ha sido muy esclarecedor. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes tres. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga, va a ser hasta una próxima ocasión. Adiós. Buenas noches y muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastores. Chao, buenas noches.